Domina tu mente con esta técnica estoica prohibida. En el silencio de la noche, cuando el bullicio del mundo se disipa y la mente se enfrenta a su propio reflejo, se abre la posibilidad de descubrir una verdad que pocos se atreven a contemplar. Hay una técnica, casi olvidada en la vorágine del día a día, que reside en el corazón del pensamiento estoico y que, a pesar de ser catalogada por algunos como prohibida, ofrece la llave para dominar la mente. Esta práctica invita a observar cada pensamiento, cada emoción, sin el velo de la condena o el enganche inmediato, permitiendo que la realidad se despliegue tal como es, sin las distorsiones impuestas por prejuicios o deseos irracionales. El primer paso en este camino es reconocer la naturaleza dual del ser humano, por un lado, la parte racional que anhela comprender y ordenar el caos del universo, y por el otro, las pasiones y sentimientos que, en su forma desbordada, pueden nublar la razón. El estoicismo enseña que no es la realidad en sí la que perturba la mente, sino las interpretaciones y juicios que le asignamos. Así, la técnica consiste en separar el hecho de la interpretación, en ver la vida con la misma objetividad con que uno contempla un paisaje en calma. Al hacer esto, se despoja al pensamiento de sus cadenas emocionales, permitiendo que la mente se asiente en un estado de quietud y claridad. Imagina por un instante que cada pensamiento es una nube que pasa por el firmamento de tu conciencia. No se trata de retenerlas ni de expulsarlas de golpe, sino de observar cómo se forman, se desplazan y se disuelven, sin aferrarse a ninguna de ellas. Esta práctica de desapego consciente no es un mero ejercicio de evasión, sino un acto de profundo conocimiento interior. Al observar la mente desde esta distancia, se comprende que los impulsos y sentimientos no definen la esencia del ser, sino que son pasajeros en el viaje de la existencia. Es un retorno a la razón, a la sabiduría ancestral que nos recuerda que la verdadera libertad radica en la capacidad de elegir cómo responder a lo que acontece, en lugar de ser arrastrado por impulsos incontrolables. La técnica, a la que algunos han llamado prohibida quizás por el temor a revelar la vulnerabilidad de lo que tradicionalmente se ha ocultado tras una fachada de control o indiferencia, consiste en enfrentarse de manera directa y sin reservas a la propia mente. Este método exige una sinceridad brutal con uno mismo, una voluntad de explorar los rincones más oscuros del pensamiento sin el refugio de excusas o negaciones. Es un camino que desafía la tendencia natural a la evasión y que, en cambio, propone una inmersión completa en la experiencia interna. En este proceso, la meditación se convierte en un acto de rebelión contra la superficialidad, una forma de afirmación de la autonomía interior que libera de la tiranía de las emociones desbordadas. El antiguo sabio Epicteto enseñaba que no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Esta idea se convierte en el fundamento de la técnica, al identificar las opiniones y creencias que colorean la percepción de la realidad, se abre la posibilidad de deshacer el nudo de emociones negativas. Cada situación se transforma en una oportunidad para practicar la disciplina mental. Al tomar distancia de la narrativa interna, se deja de lado el juicio apresurado y se abren las puertas a una comprensión más profunda de la existencia. La mente, en lugar de ser un campo de batalla caótico, se erige como un espacio sagrado en el que cada pensamiento es examinado, cuestionado y, en última instancia, liberado de su poder perturbador. Esta práctica, lejos de ser un simple ejercicio intelectual, se plasma en la vida diaria a través de acciones concretas. Por ejemplo, cuando surge el enojo ante una injusticia o la tristeza ante una pérdida, la técnica invita a detenerse un instante, a respirar y a observar el torrente de emociones sin identificarte de inmediato con ellas. Se trata de reconocer que cada emoción es transitoria, una ola en el inmenso océano de la mente. Con el tiempo, este ejercicio se vuelve una especie de meditación activa, una herramienta para gestionar las turbulencias internas y cultivar una calma que no depende de las circunstancias externas. El camino no es sencillo, pues la mente se ha acostumbrado a funcionar en automático, a reaccionar sin la interferencia de la razón. Desaprender estos patrones arraigados requiere valentía y persistencia. Es un proceso de autoconocimiento que a veces puede ser doloroso,
ya que obliga a confrontar aspectos olvidados o reprimidos. Sin embargo, en esa confrontación se halla la semilla de una transformación profunda. Al aceptar que cada emoción, por intensa que sea, tiene su origen en nuestras creencias y juicios, se abre la posibilidad de liberarse de la esclavitud interna. La técnica, en esencia, es un llamado a la autenticidad y al compromiso con uno mismo, una invitación a mirar sin temor lo que yace en el interior. La historia del estoicismo está repleta de testimonios de hombres y mujeres que, a pesar de las adversidades, encontraron en esta práctica el camino hacia una vida plena y serena. No se trata de una filosofía que promete la erradicación de las emociones, sino de una transformación en la relación con ellas. Al dominar la mente, se aprende a distinguir entre lo que está en nuestro poder y lo que no, y se cultiva la capacidad de aceptar la realidad con una ecuanimidad que trasciende las circunstancias efímeras del día a día. Esta aceptación no es resignación, sino una afirmación de la libertad interior, la libertad de elegir cómo queremos experimentar la vida. La técnica prohibida, por su misma naturaleza, desafía las convenciones establecidas. En un mundo que a menudo premia la reactividad y la inmediatez, tomarse el tiempo para sumergirse en la reflexión interna puede parecer un acto de rebeldía. Sin embargo, es precisamente en ese acto de rebelión contra la superficialidad que se encuentra la verdadera fortaleza. Al dominar la mente, se recupera el control sobre la propia existencia y se establece una conexión genuina con el presente. Cada instante se transforma en una lección, cada emoción en una señal que invita a profundizar en el conocimiento de uno mismo. El proceso implica, además, el cultivo de una disciplina que va más allá de la mera meditación formal. Es un estilo de vida, una forma de interactuar con el mundo en la que la mente se convierte en el centro de todas las acciones. Con cada decisión consciente, se va tejiendo una red de significados que dota a la vida de un sentido renovado. La técnica no se limita a momentos aislados de introspección, sino que impregna cada aspecto de la existencia, desde la forma en que se responde a una crítica hasta la manera en que se celebra una victoria. Todo se convierte en una oportunidad para practicar el desapego, para reconocer que la verdadera medida del éxito no reside en la acumulación de logros externos, sino en la paz interior que se cultiva con cada pensamiento consciente. En esta búsqueda, es inevitable encontrarse con resistencias internas. La mente, habituada a patrones de pensamiento automáticos, a menudo se resiste a la transformación. Los viejos hábitos, en forma de creencias arraigadas, pueden emerger con fuerza para intentar arrastrarnos de vuelta al estado de inconsciencia emocional. Sin embargo, cada obstáculo es, en realidad, una invitación a profundizar en el autoconocimiento. La clave está en no luchar contra estas resistencias, sino en comprender su origen y trascenderlas a través de la aceptación. En lugar de verlas como enemigos, se convierten en maestros que señalan las áreas de la vida donde la transformación es más necesaria. El dominio de la mente no se alcanza de la noche a la mañana. Es el resultado de una práctica constante, de pequeños actos diarios de atención y reflexión. Es en esos momentos aparentemente insignificantes, cuando uno decide detenerse unos segundos para respirar y observar lo que sucede en su interior, que se siembra la semilla de un cambio profundo. Con el tiempo, la mente aprende a reconocer las señales antes de que se transformen en tormentas emocionales, y la respuesta a cada situación se vuelve más medida y deliberada. Es un camino de regreso a la esencia, de redescubrimiento de la capacidad innata para elegir la calma frente al caos. A medida que se avanza en este sendero, se empieza a notar que la verdadera técnica no es un truco mágico que se aplica en momentos de crisis, sino una forma de vivir que permea cada acción y pensamiento. La mente, al ser cultivada con esta práctica, se vuelve resiliente y flexible, capaz de adaptarse a las vicisitudes de la existencia sin perder su centro. Se aprende a ver cada experiencia, ya sea dolorosa o placentera, como parte de un proceso de crecimiento. En lugar de resistirse a lo inevitable, se abraza la incertidumbre con la convicción de que cada desafío es una oportunidad para fortalecer la voluntad y profundizar en la sabiduría interna.
Esta libertad interior, ganada a pulso a través del dominio consciente de la mente, se traduce en una forma de relacionarse con el mundo que es radicalmente diferente a la habitual. Se pasa de ser un mero espectador a ser el artífice de la propia existencia, capaz de elegir cómo responder ante las circunstancias sin ser arrastrado por la marea de las emociones. El hombre o la mujer que domina su mente no busca eliminar el dolor ni evadir el sufrimiento, sino que aprende a transitar por ellos con la serenidad de quien entiende que todo es transitorio. Cada experiencia se convierte en una lección y cada obstáculo en un peldaño hacia una mayor comprensión de uno mismo. En última instancia, la técnica prohibida de dominar la mente se revela como una forma de amor propio y de responsabilidad ante la vida. No se trata de una fórmula oculta o de un secreto reservado para unos pocos, sino de un camino accesible a quienes están dispuestos a mirar más allá de las apariencias y a sumergirse en la complejidad del ser. Es un acto de valentía que requiere renunciar a la comodidad de la ignorancia emocional y abrazar la incertidumbre del autoconocimiento. Es, en definitiva, un retorno a la esencia de lo que significa ser humano, la capacidad de pensar, sentir y, sobre todo, elegir. A lo largo de este proceso, la sabiduría de los antiguos resuena como un faro en medio de la oscuridad. Las palabras de Marco Aurelio, escritas con la tinta de la experiencia y la adversidad, nos recuerdan que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Así, cada reflexión, cada instante de introspección, se convierte en un acto revolucionario de reconstrucción interna. La mente, al ser liberada de sus ataduras, se abre a un horizonte de posibilidades en el que la autenticidad y la serenidad se funden en una única fuerza vital. El camino del dominio mental es, sin lugar a dudas, un reto constante, pero también una de las experiencias más enriquecedoras que se pueden vivir. Cada día se presenta como una nueva oportunidad para practicar el arte de observar sin juicio, para aprender a soltar lo que no se puede controlar y para abrazar la realidad con una aceptación que libera. Es un viaje que, lejos de aislar al individuo, lo conecta de manera más profunda con el universo y con la esencia misma de la existencia. En este sentido, la técnica prohibida se transforma en una invitación a vivir con plena conciencia, a dejar de lado las máscaras que nos impiden ver la verdad de nuestro interior. Es un llamado a la autenticidad, a vivir sin el temor constante de las opiniones ajenas o de las convenciones impuestas. Al dominar la mente, se descubre que la verdadera fortaleza no reside en la supresión de las emociones, sino en la capacidad de reconocerlas, entenderlas y, finalmente, trascenderlas. Es un proceso que nos enseña a vivir en armonía con nosotros mismos, a aceptar nuestras imperfecciones y a encontrar en la quietud interna la fuente inagotable de paz. La esencia de esta práctica es, en última instancia, el reconocimiento de que el verdadero poder reside en la capacidad de elegir. No se trata de imponer una voluntad inquebrantable sobre el mundo, sino de encontrar el equilibrio entre la razón y el sentimiento, de aprender a navegar en el vasto océano de la experiencia humana con la brújula de la sabiduría. Cada pensamiento consciente, cada pausa deliberada en medio del frenesí cotidiano, es un paso firme hacia la libertad interior. Y es precisamente en esa libertad donde se halla la posibilidad de vivir una vida plena, rica en significado y en conexión con la totalidad del ser. Adentrarse en esta técnica, considerada por algunos como prohibida, es atreverse a desafiar los límites del pensamiento convencional, a abandonar la comodidad de la automatización emocional y a descubrir el inmenso potencial que yace en el interior de cada uno. Es un camino que requiere disciplina, paciencia y, sobre todo, una profunda fe en la capacidad del ser humano para transformarse. Es, en definitiva, una invitación a mirar más allá de las sombras y a descubrir la luz que brilla en lo más profundo del alma. Al final, dominar la mente no es una meta lejana ni un ideal abstracto, sino una práctica diaria que se forja en cada elección consciente, en cada instante de autenticidad. Es un retorno a la esencia de la vida, una reafirmación de que, a pesar de la complejidad del mundo, la verdadera paz y fortaleza residen en el interior.
Y es precisamente en ese acto de mirar sin temor, de enfrentar la totalidad del ser, donde se descubre el poder transformador de una mente liberada.